directa. En este caso, tomate se maneja con pilones. Se puede con siembra directa, sí, pero siembra directa es obsoleta. Hoy por hoy estamos manejando pilones. En la mayoría de las hortalizas manejamos pilones, que ya evolucionamos. ¿Y por qué razón se hace eso? Porque lo que sucede es de que lo que se quiere es llevar a campo una planta sana, vigorosa. Es un bebé y ese bebé lo vamos a consentir en la pilonera, en esa etapa de pilones. Y la llevamos a campo, pero ya va a ser un bebé más logradito, más aguantador. Por esa razón se manejan pilones hoy por hoy. Estamos ahorrando tiempo y estamos evitando pérdidas de densidad de población. Entonces, se maneja con trasplante. El periodo de germinación de la semilla de tomate de 6 a 10 días germina. La etapa pilonera tarda 30 a 35 días. Ya sea que sean 30 o que sean 35, eso depende del cómo le guste el pilón al cliente. Lo quiere un poquito más sazón o un poquito más tierno, eso lo define el cliente. O la misma pilonera dice, sí, yo lo estoy sacando con buenas características ya a los 35 días. Excelente, no hay discusión. Características del plante que tengan 2 o 3 hojas o pares de hojas, ¿ah? Porque es... y que tenga una altura de 12 a 15 centímetros la plantita. Que sea verde morado, típico en el tomate. Con pubescencia, vigoroso, olor característico del tomate y el sistema radicular con color blancuzco. ¿Por qué especificamos todo esto? Porque lo que queremos es un pilón así como el que están viendo ustedes. Un pilón en donde el área foliar esté sana, libre de plagas y enfermedades, que tenga 3 o 4 pares de hojas verdaderas. Y principalmente, ojo, el sistema radicular siempre debe ser blancuzco. Si el sistema radicular que ustedes ven en este pilón acá, en vez de blanco, se ve café, tiene problema. Y eso no les conviene a ustedes. Cuando ustedes compren un millar de pilones o un ciento de pilones o un par de pilones, como sea, saquen el pilón, véanle el sistema radicular, si está blanco y está en crecimiento, si no es que la raíz ya se creció demasiado y se está enrollando en todo el pilón, en todo el sustrato, perdón. No queremos eso, queremos que la raíz, el crecimiento radicular esté en aumento, no que se esté acolochando. Color blanco nítido. ¿Estamos de acuerdo? El problema que pasa si ustedes compran pilón en vez de 35 días, lo compran de 40, 50, 60 días, ya es una planta vieja y es una planta resentida y por lo tanto es estresada. Por lo tanto, no estamos empezando con pie derecho para establecer una plantación de tomate. Esa planta va, que responde, pero tiene problemas porque no, porque ya sufrió. A eso me refiero. No que una belleza como esta que vemos acá, olvídense, esta va para arriba, no ha sufrido, entonces sigue jalando con ganas. ¿Se entiende la comparación? Por favor. Importantísimo y eso aplica para todos los pilones. El manejo del cultivo. Bueno, pues ya llegamos, tenemos el pilón listo para el trasplante. El manejo del cultivo. Ciclo del cultivo, básicamente. Se trasplanta. A los 30 días inicia la floración. DDT significa días después del trasplante. 30 días después del trasplante inicia la floración. El, solo permítame. Bueno,
Después de iniciar la floración, inicia la cosecha a los 85 días después del trasplante, inicia cosecha. Pregunta de examen entonces, pilas. ¿En cuánto tiempo es el ciclo de flor a cosecha? Anderson, Omar, ¿de cuánto es el ciclo de flor a cosecha? Son 115 días. No. Edwin Aníbal, pilas, ¿cuánto? 85. Uy, uy, uy. Otro cero, enorme. Jordi, Vinicio, ¿cuánto es? Pilas. Periodo de flor a cosecha en tomate. Jordi, ¿cuánto? No, papaito, no, use la Ingeniero, lógica. Ingeniero. de 55. 55 días. 55. María Fabiana, ¿cuánto? 55 días, ingeniero. Ya. ¿Tiene lógica lo que les dije entonces? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya se ubicaron? Empezó a florear a los 30 días. Y esa flor va a tardar 55 días a que se desarrolle ese fruto y llegue a punto de cosecha. 55 días. Es un más menos, dependiendo de las variedades y todo ese rollo. Solo permítanme, joder. Permítanme. Bueno, duración de la cosecha, dese en cuenta los determinados, plantas determinadas. Wagner Antonio, una planta determinada. ¿Cuál es la planta determinada? La planta determinada Sí, es la que tiene un crecimiento, o sea que en cierto punto deja de crecer. sí, 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 sí. Ya, es la planta tipo arbustivo, tipo arbolito. Esa es la. Bueno, gracias. Las determinadas duran de 4 a 6 semanas en cosecha. Un mes, mes y medio dura en cosecha. Ejemplo, tabaré, silverado. Las semideterminadas duran entre 8 y 10 semanas en cosecha. Ejemplo, torimán. Y las indeterminadas duran 3 meses o más. Pregunto, César Alfredo, ¿a qué se debe esa variación de tiempos? Oye, Ay, no me estás poniendo atención, Alfredo. Pues, ¿a qué se debe esa variación en tiempos? no recuerdo. No, es que no lo vas a recordar. Yo quiero que reflexiones, que me digas, porque no lo he visto. Alguien que me quiera decir a qué se debe esa variación en los tiempos, por ejemplo, de 4 a 6 semanas en los determinados y los indeterminados, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, más o menos, 7 meses por ahí, en pura cosecha. ¿A qué se debe ese tiempo de producción? Que sea bastante prolongado o que sea poco prolongado. Quizás sea por la altura, o sea, de que los indeterminados van madurando desde abajo y se van para arriba, o sea que duran más tiempo. No, no. Misael, ¿a qué se debe? Las plantas indeterminadas siguen creciendo. Ah, sí, por supuesto. Y por eso su ciclo es más largo, claro. Pero esas indeterminadas pueden producir solo 3 meses, pueden producir 4 meses, 5 meses, 6 meses de producción de pura cosecha. Tiene lógica lo que la pregunta. Analicen a qué se debe.
Entonces, si crecen más, o sea, va a ir produciendo más flores y dando más frutos. Excelente, sí. ¿Y de qué va a depender eso? Que Del crezcan tamaño, más. ¿Perdón? del tamaño, siento yo. O sea, Que crezca más es tamaño, pero ¿de qué depende que crezca más, que floree más y que tarden más en cosecha, en producción? ¿De qué depende? María Fabiana, usted sí sabe. Estoy pensando todavía, ingeniero, pero se me ocurre. No. La verdad no sé. Déjeme pensar un poco más. Ya. Es razonable, piensen. Algún con... Es lógica la respuesta. Del manejo, ingeniero. Excelente, Edwin Aníbal. Sí, es puro manejo. Si ustedes son peritos agrónomos chuecos, el manejo va a ser chueco. No le van a dar de comer. Y va a estar, la planta va a producir poco tiempo. Si usted, peor tomate, tizón tardío, tizón temprano, le entró y Dios le acorta su ciclo de producción. Por lo tanto, manejo, ustedes tienen que ser especialistas en el manejo del tomate para prolongarle la vida productiva. Al fin y al cabo, lo que queremos es plata. ¿Sí o no? Ya. Bueno, fíjense que andan los rendimientos. Si es si es una planta determinada, el rendimiento anda alrededor de, ¿qué? 3,000 cajas por manzana. 3,000 cajas por manzana. Si es un semideterminado, de 2,800 a 3,000 cajas, 3,200 cajas por manzana. Pero si es un indeterminado, llega a 4,000 cajas por manzana. El rendimiento. Como por ejemplo el Cherry Sweet, 4,000 cajas por manzana. Es importante, por lo tanto, el manejo del cultivo es clave. El rendimiento es clave. Yo he visto plantaciones de tomate que determinados, tipo arbolito, que dura su cosecha una semana y se acabó. ¿Por qué? Porque le entró la tizón, se lo comió, lo bajó. Así de fácil. De hecho, les digo, solanáceas, tomate y chiles, es un dolor de cabeza producirlos, y más crítico en la época de lluvia. No es imposible. Por esa razón es de que se ha cambiado de campo abierto a invernadero en época de lluvia. En la época seca sí es más factible en campo abierto. Entonces, cuando hablamos de rendimientos en cajas, estamos hablando tomates con 40, no. Estamos hablando con tomates con 45 libras, cajas de 45 libras o cajas de 50 libras. Nosotros por cálculos vamos a manejar cajas de 45 libras. ¿Sí está claro? Por favor. Si tenemos que hacer cálculos, 45 libras. Si ustedes me manejan 50 libras, cero. No quiero ese dato. Por favor. Rendimiento sí es necesario que lo manejemos. Bueno. Y recuérdense, me interesa que nos ubiquemos. Estamos entonces con los rendimientos de los diferentes tipos de tomates, manejo del cultivo, solo permítame. Manejo del tomate, se hace trasplante. Bueno, se hace el trasplante, se mecaniza el suelo, por supuesto. Normalmente, como son campos que se están utilizando constantemente para la producción de hortalizas,
así como la Enca, así como Almolonga, así como Patzía, que son lugares donde normalmente se está cultivando, entonces se mantiene, ya casi no se hace el subsolado, la ruptura del suelo, porque ya es un suelo bastante, está mecanizado y no necesita, no tiene costra, no está compactado. Entonces, pero si consideran ustedes que se debe hacer, se hace, punto. Normalmente es arado, rastra y encamadora le llaman. Pero para el caso tomate, muchas veces se hace la siembra sobre el suelo, tal como lo vemos acá. No hay estructura. O puede ser una estructura como camellón. No tengo camellón acá. ¿Sí conocen el camellón? Brandon Alexander, ¿conoces el camellón? Más o menos, ingeniero, porque viera que a veces los confundo. Ah, ¿con Es qué? que no tengo muy bien claro qué le llaman camellón. Como póngale, casi no he trabajado directamente. Ah, ya. Pero ¿se has visto en dónde siembran la milpa? Ajá, pero yo he escuchado que hay gente, personas que a veces le llaman como que con otro nombre. Ya. El camellón básicamente es es un, ¿qué? No lo tengo mejor porque no lo tengo claro aquí, no. El camellón básicamente es un túmulo, 30, 40 centímetros de altura. Es un túmulo, como el camellón o donde siembran el maíz. Cuando ya se terminó de cosechar el maíz, ustedes se dan cuenta de que ya por el aporte que tiene ya se formó un camellón. No sé y quiero que les quede clarísimo. Si tienen dudas, pregunten. Si no preguntan, porque yo asumo de que sí quedó claro. Pero sí, el camellón es una protuberancia de tierra en donde se siembra el tomate. ¿Por qué razón se hace en camellón? ¿Por qué razón se hace en una cama? Que baboso, no tengo. Aquí, básicamente, en esta foto que vemos acá, sí hay un camellón. Hay un camellón y que es una protuberancia del suelo, 30, 40 centímetros de altura más o menos. No se aprecia, por supuesto, disculpen. O puede ser una cama. Una cama es ¿conocen el tablón ustedes? ¿Qué es un tablón? Bueno, un tablón es una cama. Al tablón antes se le llamaba era, hoy se le llama tablón. De ahí se le llamó tablón. Hoy por hoy se le llama cama. Y viene el, sí, no tengo esas fotos. Viene la máquina y deja la cama hecha. Entonces sobre esa cama se hace la siembra de tomate. Normalmente se hace en camellón, en cama. La siembra de tomate cuando se quiere separar del suelo para evitar excesos de humedad, para que no le afecte al tomate. O también se tiene la otra alternativa. Estamos en época de seca, no hay lluvia. Hago mi siembra sobre el suelo directamente. Brutal, nítido, no tengo problema. ¿Pero por qué? Porque estamos en época seca. Entonces, y hacemos el aporque. El aporque lo vamos a hacer, vamos a hablar del aporque cuando hablemos de la fertilización mejor, para agarrarle más sentido a eso. Normalmente, aunque la planta sea determinada, semi o indeterminada, siempre se va a ponerle tutor. El tutor español es el que vemos acá, así se le llama, el tutoreo comúnmente, pero es estilo español, el que vemos en esta foto, en la primera a la izquierda.
Ahí solo vemos estacas y solo básicamente la rafia, la pita es la que está abrazando a las plantas y se llega a amarrar otra vez a la siguiente estaca y vuelve a abrazar a todas las plantas y mantenemos así a la planta cargada, la estamos apoyando. ¿Por qué se hace el tutoreo? Para que la planta no caiga al suelo por el exceso de peso. Ese es el tipo español y este es el tipo holandés, el que vemos en esta foto en donde tenemos tomate cherry. Y ahí la planta está siendo colgada. Ese es el tutoreo tipo español. Es el mismo que se utiliza aquí en los invernaderos. Ingeniero, Adelante. el tutoreo que se utilice también va a influir en que si es determinado o indeterminado. Por supuesto que sí. Tipo holandés y semideterminado, indeterminado, el tutoreo holandés. Es este que vemos acá. Este es el invernadero y este es cómo funciona. Pues la foto no está muy clara, pero sí es esto. El invernadero es la estructura que cuelga, que hace, que agarra a la planta de tomate para que cuelgue ese chicote de tallo que tenemos acá. Sí, Ya. Y determinado sería el otro, entonces el español. sí, este es más común en los determinados y más factible, es factible en campo abierto. A veces se utiliza el holandés para los determinados, pero bueno, es cada quien con su gusto, pero es un poco desperdiciar el invernadero para ese cultivo, pues, pero si no hay otra alternativa. Es como que utilices un camión para transportar 2 quintales. Mejor que utilices un pick-up para transportar 2 quintales de producto, de algo. Aquí sí se comprende la comparación, ¿no? O sea, de que si se ponemos un estilo español dentro de un invernadero, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, que dentro de un invernadero utilicemos el tipo holandés para una planta determinada. Es mucho invernadero para, para eso mejor meto de una vez una planta determinada y mi rendimiento mejora 1000 quintales más. No sé si me doy a entender, ¿no? Sí, gracias. Sí, sí, pues. Bueno, hablamos de poda de tomate. La poda es imprescindible para las habilidades de crecimiento indeterminado. De hecho, de cajón, constantemente se realiza a los 15 o 30 días después del trasplante, la poda. ¿Qué es lo que permite? Aireación del cuello, facilita la realización del aporcado. La poda básicamente consiste en hacer el deshoje. Ah, bueno, además del deshoje, ¿qué es lo que dice aquí? Poda de formación en las variedades indeterminadas. Todos los brotes laterales que quiera sacar la planta para sacar laterales secundarios, terciarios, esos se eliminan. Eso es lo que se hace con la poda. Todas las ramificaciones que quiera tener ese chicote de tallo se eliminan. Solamente manejamos un tallo. O definimos de una vez desde el inicio, se van a manejar 2 tallos por planta, pero eso ya está definido. Y el resto de tallos secundarios que estén surgiendo los eliminamos de un solo. Entonces, eso es lo que se hace con tomate. La eliminación es cada semana o máximo cada 15 días. Y es solamente de quebrar, eso es manual. Estar eliminando laterales, los laterales surgen en la axila de la hoja y esos se eliminan. Otra poda, otro tipo de actividad en poda que se hace es el deshoje, básicamente para facilitar la aireación y mejorar el color de los frutos. Normalmente, bueno, miren, este es un tomate indeterminado. ¿Qué es lo que pasa con él?
En esta primera etapa floreó y después de la floración desarrolla alrededor de un promedio de 55 días, desarrolla el fruto y ya está casi listo para cosechar. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos fruto listo para cosecha y en la parte de arriba hay floración. O sea que tenemos dos etapas, en producción y en floración. Eso nos permite mantener una producción constante. Y en donde ya cuajó el fruto, primero se da la floración, se da el desarrollo del fruto. Ya cuando está próximo a cosechar, más o menos 30 días o 20 días antes de la cosecha, se hace el deshoje, se eliminan todas las hojas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? No se eliminan antes porque la hoja hace fotosíntesis y le da de comer al fruto. 20 días más o menos antes de la cosecha, sí eliminamos la hoja, pero ¿por qué? Porque queremos de que al fruto le pegue el sol. O, bueno, le pega el sol y con eso aumente la maduración. O lo tenemos expuesto así, o no quiero adelantarme con el otro término. Bueno, por esa razón se hace el deshoje. Ese es otro tipo de poda. El despunte de inflorescencias y aclareo de frutos, lo que se busca básicamente, ese es otro tipo de poda, perdón. Y lo que busca es homogenizar y aumentar el tamaño de los frutos restantes, así como la calidad. El despunte de las inflorescencias, lo que se busca es, por ejemplo, ven bueno, esta ya no es inflorescencia, este es un racimo de fruto. Lo que se busca acá es de que se eliminan. Si se dan cuenta, hay dos etapas de desarrollo de fruto. Estos 2, 4, 6 frutos que son más o menos grandes y estos siguientes, 2, 4, 6 que son pequeños. Se nota la diferencia. ¿Qué es lo que busca el despunte de la inflorescencia? Es podar acá para dejar que solamente los frutos grandes se desarrollen, se homogenice su tamaño. Y por lo tanto tener una calidad bastante homogénea como la que vemos acá, ¿no? En este tomate de ensalada o tipo mesa. ¿Estamos? Bueno. En el caso de la fertirrigación, se hace con, bueno, adelante. No, pero excelente punto, gracias Jordi. No, lo que sí se recomienda es utilizar una tijera para hacer la poda. Con la tijera de podar se poda y se mete en una solución con hipoclorito de calcio, cloro, que es el menos recomendable, al 5%, o yodo al 2 o 3%. O en una solución de amonio cuaternario. La dosis, la que diga el panfleto, porque no me recuerdo. Pero la desinfección de la herramienta es clave. Siempre, siempre, siempre. Se poda y se mete en el depósito con su desinfectante. Se vuelve a sacar y ya va a desinfectar la herramienta y seguimos podando. Gracias, Jordi. En el caso del fertirriego, normalmente para tomate vamos a utilizar, y hortalizas en general, vamos a utilizar riego por goteo. Vamos a hacer fertirriego
Cuando utilizamos el sistema de riego por goteo solo para riego, estamos subutilizando el sistema. Pero si utilizamos el riego y lo utilizamos como vehículo para fertilizar, estamos optimizando el sistema de riego. Se considera de que el rendimiento, tanto en hortalizas como en frutales, se incrementa entre un 20 hasta un 30% el rendimiento. Entonces sí es necesario. De hecho, para producción de tomate es necesario fertirriego, en donde se va a estar utilizando se le va a estar dosificando la comida a la planta constantemente. Aquí lo estamos viendo un poco rústico en el sentido que es campo abierto, pero bajo condiciones de invernadero. Aquí todavía es un poco rústico porque esto es bajo invernadero, pero en suelo. Cuando es producción de tomate bajo invernadero y con sustrato, olvídense, eso ya es otro grado tecnológico. Aquí, en ese sustrato inerte, lo único que se hace es de que se le está, se utiliza el fertirriego constantemente para poderle dar de comer a la planta. Vamos a ver más a detalle lo que es el fertirriego, o la fertilización o la nutrición en su momento, pero eso es lo que se busca acá. Normalmente el sustrato que se utiliza es fibra de coco. Hay otros sustratos, pero para tomates fibra de coco es lo más común. Normalmente se establece en el invernadero, al inicio se establece las planchas con el campo, pero son las bolsas con fibra de coco que viene así pache, se instalan una tras otra y se le pone riego. Se le pone riego y que funcione 24 horas antes de hacer el trasplante. Lo que se busca con este riego es de que la fibra de coco se hidrate. Y segundo lugar, lo que se busca es de que se laven todos los taninos que tiene la fibra de coco. Entonces, para que ya cuando se empiece a desarrollar el tomate, esté en un sustrato nítido. Bueno, estamos con fertirriego. Para el caso de la fertilización, requerimientos nutricionales en tomate, por ejemplo, para obtener un rendimiento de 1.340 quintales por hectárea, esta es receta. Esto no es necesario memorizarlo. Se requieren 280, 90 y 535 kilogramos por hectárea de NPK. Ustedes ya llevaron riego, ya les dijo el ingeniero Chonay de que suelos, ya les dijo el ingeniero Chonay que para nutrición podemos consultar Infofos, que es una fuente muy confiable para poder determinar requerimientos para nutrir a la planta según investigaciones que ya se han hecho. Es el Instituto del Fósforo y la Potasia, o también el Instituto del Potasio y el Azufre, CAMAS más S. Estas son fuentes confiables, pero si el ingeniero les dio otras, buenísimo. Según BAS, para poder producir 400 quintales por hectárea de un tomate, necesito 120, 40 y 200 kilogramos de NPK. O sea que son 3 fuentes o 4 fuentes, 1, 2, 3 de fuentes para poder nutrir a la planta y son confiables. Cada quien se mata con su propia mano y elige, no, yo prefiero al Instituto de Fósforo y la Potasa, por ejemplo, y con esas recomendaciones empiezo a hacer mis TANES y empiezo a nutrir a mi planta. Y que conste, no es nariz de santo. Pueden haber deficiencias y entonces uno va ajustando según su experiencia técnica, uno va mejorando esa nutrición que se está haciendo. Si se dan cuenta, para obtener un rendimiento de 1.340 quintales por hectárea,
para obtener un rendimiento de 1000 quintales por hectárea o 400 quintales por hectárea. Ustedes ya llevaron suelos, Emerson. ¿Se escucha mi audio? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, ya llevamos suelos, ingeniero. Ya. Emerson, una pregunta. Mi planta es una planta indeterminada y yo aspiro a obtener el máximo rendimiento de la indeterminada. 4000 quintales por hectárea, que es lo que habíamos, por manzana, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué harías con una recomendación de BAS? ¿Qué hacemos? Esta es la recomendación de BAS para ese rendimiento, pero mi rendimiento es diferente. ¿Qué hago ahí vos? ¿Qué me recomendas? Digamos que el rendimiento de donde se sacó las 4.000 hectáreas era por manzana y este le da por hectárea. Si quieres, facilitémoslo. Si quieres, son 1000 quintales por hectárea. ¿Qué harías con esa recomendación de fertilización? Ajá, solo que se trabó el audio. ¿Qué dijo la pregunta? Sí, mi pregunta es, yo tengo una recomendación de BAS para obtener 400 quintales por hectárea, tengo que aplicar esto, que dice ahí 120, 40 y 200 NPK. Pero mi rendimiento realmente es de 1000 quintales por hectárea. ¿Qué hago? Anterior a aplicar algún fertilizante sería un análisis de suelo para ver la deficiencia de cuál tenemos. Ya. Está bien. ¿Y qué más dos? No sé, después ver según lo que nos dieron de rendimiento para sacar cierta cantidad, ver lo que tenemos ya en el suelo y lo que falta por aplicar. Y no sé, hacer una regla de 3 para sacarlo, la recomendación a lo que tenemos. Ya. Sí, bueno, sí, gracias. Gracias. Sí, cabalmente yo lo que estaba tratando de que me dijeran, pero sí, pero está bien. Es de que si yo tengo que producir 1000 quintales y esta recomendación es para 400, quiere decir de que yo tengo que aplicar 2.5 veces más esto para poderlo llevar a 1000. Esa era mi duda, pero sí, con esa regla de 3, es cierto. Si 400 quintales por hectárea, para producir 400 quintales por hectárea necesito 120 kilogramos de nitrógeno, para producir 1000 va a ser X. A esa regla de 3 me imagino que te referías. Excelente, está bien. ¿Todos lo entienden? Sí, ingeniero. ¿No hay duda? Bueno, excelente. Fíjense que aquí lo que tenemos solo es una recomendación, es una receta de fertilización y dada por Yara. Yara recomienda aplicar al suelo tipo receta. ¿Por qué insisto en esto? Porque, bueno, pues yo no tengo condiciones para hacer un análisis de suelo y bueno, pues está bien, me voy a ir con esta recomendación de nutrición. Definitivamente no es lo mejor técnicamente. Pero si yo soy Juan Pérez, Miguel Ramírez, que apenas tengo para comer tortilla con chile, muchos de los agricultores no hacen análisis de suelo, sino que se van con recetas. Esta es una de ellas. La primera fertilización, un 10-50-0 o un 18-46-0, 2 quintales por manzana. Al momento del trasplante o 5 días después del trasplante. La segunda fertilización, un nitrato de calcio, 2 quintales por manzana, 15 a 20 días después del trasplante. Y la tercera fertilización, un 18-6-18.2, 1.8, el famoso hidrocomplex. O nitrato de magnesio, el famoso Agran. Dos productos que sí se conocen en el mercado. El hidrocomplex, que es un 18-6-12, más 0.2, más 1.8. O el Agran, que es 33.5
y 2 de azufre, de magnesio, perdón, 2 de magnesio. Otra vez, lo voy a aplicar 35 a 40 días después del trasplante. La cuarta fertilización, un 13-46-0, 3 quintales por manzana de nitrato de potasio o nitrato de calcio, como lo tenemos acá, 2 quintales de nitrato de calcio. Y lo voy a aplicar 50 a 60 días después del trasplante. A mí me interesa mucho la receta. Yo hago análisis de suelo. Pero sin embargo la receta me interesa. No me interesa por las cantidades y las fórmulas que se van a aplicar acá, no, pero sí me interesa la recomendación. Al momento del trasplante voy a aplicar algo, es lo que me dice la receta, pero esto ya está fumado, ya está experimentado, ya está evaluado de que sí funciona. Las fertilizaciones, 4 fertilizaciones en el cultivo. Al momento del trasplante, 20 días después del trasplante, 40 días después del trasplante y 60 días después del trasplante. Voy a estar haciendo fertilizaciones granuladas al suelo, por ejemplo. O si yo lo quiero cambiar, también lo puedo hacer en fertirriego. Pero con eso se supone que le estoy dando de comer a mi planta. Insisto, entonces hay 2 formas de ver la nutrición. Con la receta, en donde no se hace análisis de suelo y hay que experimentar. No es lo técnico, por supuesto, no. Pero técnicamente yo sí utilizo la receta, pero básicamente los días, las fechas de las fertilizaciones, por decirlo así, las fórmulas y las y las cantidades van a variar según mi recomendación técnica. Lo que tenga en el suelo, lo que requiera el cultivo y todo ese paquete. Básicamente vamos a estarle dando de comer al tomate perdón, vamos a estarle dando, bueno, básicamente el tomate se va a estar alimentando con esta nutrición en el suelo. Ojo, ojo, por favor, con esa nutrición en el suelo. Las aplicaciones que yo vaya a hacer foliarmente, esas son como de complemento, esas son de complemento, son secundarias, son para cubrir cualquier deficiencia de micronutrientes, básicamente, que pueda tener el suelo, o que pueda tener la planta, mejor dicho. Sí, está clarísimo, me interesa que captemos ese mensaje. Fíjense que muchas veces solo nos concretamos a darle de comer a la planta en la raíz, que ahí es donde tiene la bocota y donde se consume todo su alimento, pero en la hoja es donde se acostumbra a darle de comer los micro que vayan necesitando. Entonces, yo sí les recomiendo hacer aplicaciones foliares cada 15 días. Cada 15 días, aplicaciones foliares. Aquí están recomendando la primera aplicación a los 15 días y bueno, o pueden ser, perdón, días después del trasplante, días después de 40 días, ya. Tenemos varias alternativas de aplicación semanales, quincenales o aquí dice 40 días después del trasplante. En el caso de tomate, chile, pimiento, las hortalizas que son de fruto, yo les aconsejo, les recomiendo que hagan aplicaciones foliares cada semana o máximo cada 15 días. ¿Qué vamos a aplicar acá? Si nosotros sabemos de que la planta requiere mucho calcio, o que la planta requiere, bueno, sabemos de que la planta tiene sus requerimientos especiales
Por ejemplo, estamos en floración. Yo le voy a dar al tomate una semana. Como la floración empieza a los 30 días, a los 25 días voy a hacer una aplicación de un foliar y le voy a meter boro. ¿Por qué razón el boro? Porque el boro me estimula la elongación del tubo polínico y entonces me va a estar fortaleciendo, estimulando y dándome una excelente floración. Si yo tengo una buena floración, tengo una buena polinización, voy a tener un buen fruto. Por ejemplo, aplicaciones foliares, boro, calcio, magnesio, zinc, son comunes en las aplicaciones y sí deben de considerarse. De preferencia semanales, mientras vamos conociendo al cultivo. Ya después podemos decir, sí, cada 15 días o una semana sí, una no, o vamos haciendo alternancias de las aplicaciones. Les recomiendo que podamos hacer aplicaciones, por ejemplo, Baifolan Forte, que son bastantes micronutrientes los que tiene, es bastante completo. O elementos puros, tales como les dije, calcio, boro, zinc, magnesio, que se deben de estar haciendo aplicaciones durante todo el ciclo de desarrollo del cultivo. Y es ahí donde está el buen manejo del cultivo para prolongar su vida productiva. Hoy sí ya va cazando un poco más. En este caso es en cuenta, al suelo se recomienda al momento del trasplante y una segunda fertilización química en el suelo a los 15 o 20 días. Cuando se haga esa fertilización es cuando se va a hacer el aporque, que es lo que les dije acá. El aporque. Yo fertilizo granulado aquí alrededor de la planta y fertilizo y después vengo con el azadón y aporco. El aporcar quiere decir de que yo voy a jalar tierra del suelo vecino y voy a jalarlo y voy a calzar a la planta. Estoy aporcándola. ¿Por qué razón la aporco? Para que la planta se mantenga erecta. Es tipo arbolito, sí, pero le voy a dar más fuerza con sostenerla con el suelo. Si no tengo dudas, ni preguntas, ni comentarios, es porque todo está clarísimo. Lo asumo. Estamos claros con eso. Y una más todavía, las aplicaciones foliares las voy a estar haciendo en combinación con un insecticida o con un fungicida. De una vez mato 2 pájaros o 3 pájaros de un tiro. Yo puedo aplicar un insecticida, un fungicida, más el abono foliar. No hay ningún problema. Y es más, primero le hago la aplicación a mi tonel, aplicándole posiblemente, tengo que ver cómo está mi agua. Si el agua tiene un pH neutro, nítido, ahí con ese pH nos vamos. Pero, o si el agua necesita un regulador de pH, habría que hacer la aplicación de regulador de pH. Regulamos el pH al pH que nosotros queremos. Existen en el mercado una gran cantidad de reguladores de pH. Luego hacemos la aplicación del adherente. El adherente es sagrado también. El adherente va a ayudar a que cuando caiga la hoja, la gota de químicos, caiga a la hoja, el químico se va a dispersar sobre la hoja, tanto en el haz como en el embés. Y además de eso, le estoy aplicando un insecticida, y le estoy aplicando un insecticida, y además de eso, le estoy aplicando microelementos. Olvídense. Esas son las famosas bombas que le llaman de agroquímicos. Algunos no lo recomiendan. Yo sí lo recomiendo porque me ha dado un excelente resultado. Cuando lo que sí hago es de que si yo tengo un problema serio
de tizón, por ejemplo, entonces solo le aplico regulador de pH, aplico el adherente y el producto, el fungicida para control del problema que tengo específicamente. Eso sí lo hago. Cuando tengo un problema específico, le meto el químico específico solamente para darle un trancazo a la plaga o la enfermedad y después ya me quedo tranquilo. La recomendación básicamente es de que se haga semanalmente o máximo cada 10 o 12 días para lo que se busca en este caso es prevención. No queremos que el problema se agudice, un tizón o una alternaria, no queremos, o un pulgón, no queremos que se agudice, no. Mi plan de manejo del cultivo es preventivo y ante eso automáticamente voy a prolongar la vida productiva de mi planta. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, buenísimo. Ya ni me acuerdo por qué había puesto esto. Dejemos pendiente el cálculo. Ahorita no, porque lo vamos a ver en... Ah, no, si como sea, no llevo práctica, no llevo módulo. No. Ya, dejémoslo pendiente y lo voy a analizar. Entonces, por ejemplo, solo miremos uno de los ejemplos. Esta es una planta, este es un híbrido. F1, es un tolimán. Es un tomate de proceso, tipo pera, es para proceso. No, no es para hacerlo ensalada, no, es para procesarlo, hacerlo pasta. O se consume en fresco también, pues sí, muchas veces pasa eso, pero su especialidad no es esa, es proceso. Es un semi determinado. Altura de la planta desde 1,40 a 1,80. Se cultiva de preferencia en invernadero o casa malla. ¿Por qué? Por la altura que tiene, tengo que colgar esa planta. Es tipo cocina, es lo que les decía. Tipo cocina, puro proceso. Para hacer chirmol, para hacer pasta. La forma es de pera, muy vigoroso, buena estructura de la planta, buena floración y producción, racimos de 5 o 6 frutos con un peso de 85 a 90, es pesadito, 3 onzas casi por fruto, excelente. Bueno, frutos muy firmes, maduración y tamaño uniformes, color rojo profundamente, color rojo interno y externamente, muy bueno porque es apetecible, con resistencia a virus del mosaico del tomate, con resistencia alta a virosis, a Verticillum alboatrum, a Fusarium oxysporum, que son problemas en tomate, con resistencia al manejo y transporte de post cosecha, excelente, es macizo, así como ustedes. Se adapta de 300 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Se adapta a condiciones de diferentes tipos de suelo. El ciclo promedio es de 85 a 90 días después del trasplante. Inicia su cosecha y dura 8 a 10 semanas la cosecha. El rendimiento de Tolimán anda alrededor de 2.800 a 3.200 cajas por manzana. Interesante. Des en cuenta, son atributos, son características. Aquí describimos mucho de lo que deseamos en el tomate. Si nosotros tenemos alguna duda muy específica del producto, de la semilla que estamos consumiendo,
podemos preguntarle a la casa semillerista, ella no tiene que sacar de dudas, porque ellos son los maestros de la semilla, entonces ellos saben cuáles son las mejores condiciones para que la semilla se comporte con el máximo de su potencial de producción. Sí estamos. Adelante. Híjola, en serio, perdón, disculpen, yo emocionado estaba, disculpen, no, lo sabía, pero me hice loco, no.